Atención mundial, estamos presenciando el colapso inminente de la estrategia de seguridad más agresiva de la administración de Donald Trump en el hemisferio occidental. Lo que comenzó como una amenaza directa de invasión militar contra los carteles en territorio mexicano se ha transformado en un fracaso geopolítico de proporciones históricas. Donald Trump, envalentonado tras la captura relámpago de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026, intentó aplicar el mismo guión de fuerza bruta contra su vecino del sur. Sin embargo, el presidente estadounidense se ha topado con un muro de acero que no previó el escudo estratégico de Rusia y China desplegado silenciosamente sobre México. La administración Trump, bajo el mando operativo de Marco Rubio y Pete Hegseth, había diseñado la Operación Martillo de Hierro, un plan de incursión terrestre y ataques con drones masivos en estados clave como Sinaloa y Jalisco. El objetivo declarado era la aniquilación de los grupos criminales, pero el objetivo real era el control total de la frontera y los recursos estratégicos mexicanos, pero la jugada le ha salido mal. Fuentes de inteligencia de alto nivel confirman que mientras Washington movilizaba destructores al Caribe, la presidenta Claudia Sheinbaum cerraba un pacto secreto de defensa tecnológica con el Kremlin. Rusia no solo ha enviado asesores militares bajo la fachada de técnicos diplomáticos, sino que ha activado sistemas de guerra electrónica que han dejado ciegos a los drones Predator de los Estados Unidos en la frontera norte. El fracaso es total porque Trump no solo ha perdido la sorpresa militar, sino que ha provocado que México, históricamente un aliado comercial, se convierta en la punta de lanza de la influencia rusa en Norteamérica. La arrogancia de la Casa Blanca, al creer que México caería con la misma facilidad que el búnker de Maduro en Fuerte Tiuna, ha expuesto la vulnerabilidad táctica de las fuerzas estadounidenses. Mientras Trump gritaba en sus mitines que gobernaría Venezuela y pondría orden en México por las buenas o por las malas, el escudo ruso de Sheinbaum neutralizaba las señales de GPS de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, obligando a retirar al menos 50 aeronaves que ya sobrevolaban el espacio aéreo soberano de México. Esta es la crónica de una derrota anunciada, donde la sed de petróleo y el anhelo de un imperio renovado han llevado a Washington a un callejón sin salida geopolítico. El mundo observa con asombro cómo el gigante del norte es humillado por la diplomacia de guerra de una mujer que se negó a arrodillarse ante las amenazas de intervención. El plan de invasión no solo se ha derrumbado, sino que ha dejado a las petroleras de Houston en una crisis de pánico, viendo cómo sus inversiones se evaporan mientras Rusia blinda los yacimientos mexicanos. La tensión es máxima y el reloj de la guerra juega ahora en contra de Donald Trump. El caos en la oficina oval es absoluto. Documentos filtrados desde el corazón del Pentágono revelan que Donald Trump ha estallado en ataques de ira incontrolables al ver cómo su estrategia de máxima presión se desmorona frente a sus ojos. Testigos presenciales aseguran que el presidente, en un acceso de furia tras recibir el informe de la parálisis de sus drones, arrojó un pesado teléfono de escritorio contra una de las pinturas históricas, gritando que los generales le habían fallado. La frustración de Trump no es para menos. La inteligencia estadounidense acaba de confirmar que la corrupción que rodeaba el plan de invasión ha escalado a niveles estratosféricos. Se estima que más de 5,000 millones de dólares destinados a operaciones encubiertas en la frontera sur han sido desviados o malversados por contratistas militares y figuras del círculo cercano a la administración, una cifra que triplica cualquier escándalo de corrupción previo en la historia moderna de Washington. Mientras tanto, en Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ha jugado una carta maestra que ha dejado a los analistas de geopolítica en estado de shock. No solo se trata de tecnología rusa, se trata de una alianza económica estructural. El escudo ruso no es solo militar, es un paraguas financiero que incluye la transferencia de tecnología, de misiles hipersónicos de corto alcance,
capaces de hundir cualquier portaaviones en el Golfo de México en cuestión de segundos? La retórica de Trump de tratar a los carteles como ejércitos extranjeros fue el pretexto perfecto para que México invocara tratados de defensa mutua con potencias extrarregionales. Los expertos sugieren que el nivel de infiltración rusa en los sistemas de comunicación del Comando Norte de los Estados Unidos es tan profundo que el Kremlin conocía las coordenadas exactas de la invasión antes incluso de que las tropas de élite terminaran de desayunar. Esta humillación pública ha provocado que Trump se encierre en sus habitaciones privadas, donde se dice que pasa horas maldiciendo y exigiendo la cabeza de sus asesores de seguridad. La economía estadounidense ya siente el impacto, con los mercados aterrados ante la posibilidad de una guerra prolongada con un vecino que ahora tiene el respaldo tecnológico de Vladimir Putin. La soberbia de creer que México sería una presa fácil, similar a la captura de Maduro, ha sido el error de cálculo más costoso del siglo XXI. La realidad es brutal. El plan de invasión de Trump no solo está detenido, está muerto. Y el olor a derrota impregna cada pasillo de la Casa Blanca, mientras México emerge con una soberanía blindada por el acero de Moscú. La fractura en las entrañas de Washington ha dejado de ser una grieta política para convertirse en un enfrentamiento directo y sangriento entre el Pentágono y la Casa Blanca. Fuentes de inteligencia militar de altísimo nivel han filtrado un detalle que ha dejado paralizados a los mercados globales. En el momento exacto en que Donald Trump ordenó activar la fase 2 de la invasión, destinada a emplear las flotas de bombarderos sigilosos B-2 Spirit para arrasar con los puntos neurálgicos en territorio mexicano, todo el sistema de control central en la base aérea de Whiteman fue congelado por un virus informático de origen desconocido. Este no fue un simple error técnico, fue una demostración de fuerzas cibernéticas sin precedentes por parte de Rusia. Los expertos aseguran que esta tecnología supera en décadas a cualquier sistema de defensa estadounidense, permitiendo a Moscú tomar el control de la tríada nuclear de los Estados Unidos en cuestión de milisegundos. Mientras tanto, en la frontera sur, el caos es total. Las unidades de la Marina que esperaban órdenes de desembarco se encontraron con que sus comunicaciones satelitales habían sido sustituidas por señales de interferencia rusas, dejando a miles de soldados a oscuras y vulnerables. La impotencia ante este bloqueo tecnológico ha empujado a Donald Trump a un estado de paranoia y descontrol absoluto. Informes internos detallan escenas dantescas en el ala oeste, donde el presidente ha sido visto destruyendo televisores y equipos de comunicación a golpes, gritando que existe una conspiración masiva de traidores dentro de su propio Estado Mayor. Trump ha ordenado la detención inmediata y el procesamiento por alta traición de 5 de sus generales más veteranos, pero esta purga solo ha servido para acelerar el colapso de la cadena de mando. Pero el escándalo más devastador ha estallado en el ámbito financiero. Se ha descubierto que la red de corrupción que rodea este plan de invasión ha saqueado más de 50,000 millones de dólares del presupuesto de defensa. Este dinero, destinado supuestamente a la seguridad fronteriza, ha desaparecido a través de una telaraña de empresas fantasma vinculadas directamente a la familia presidencial y sus aliados más cercanos. Es el robo más grande en la historia de la humanidad, una cifra que deja en la insignificancia cualquier caso de corrupción previo en el hemisferio. En el otro lado de la moneda, la presidenta Claudia Sheinbaum ha consolidado su posición con una frialdad matemática. Se ha mostrado públicamente en una base estratégica de nueva construcción en el desierto de Sonora, flanqueada por los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas de Rusia y China. México ya no es una nación tratando de dialogar, se ha transformado en un bastión inexpugnable del bloque euroasiático en el corazón de Norteamérica. Los analistas geopolíticos más respetados advierten que cualquier intento de Trump por reanudar la ofensiva
no resultará en una victoria rápida, sino en un intercambio nuclear táctico que tendría lugar en suelo estadounidense. La soberbia de Trump, al intentar repetir su éxito en Venezuela contra un México blindado por el acero de Putin, ha resultado ser el error que marcará el fin de la hegemonía del dólar. La economía de los Estados Unidos se desangra con una inflación que galopa hacia el 1000%, mientras los aliados europeos cortan lazos con una administración que consideran desequilibrada y peligrosa. El plan de invasión está herido de muerte y el mundo aguarda, conteniendo el aliento, el siguiente estallido de un presidente que se siente acorralado en su propia fortaleza. La situación ha escalado a un punto de no retorno que ha dejado a la comunidad internacional en un estado de parálisis total. Mientras Donald Trump, desde el búnker de Mar-a-Lago, exige un ataque de saturación total contra las costas mexicanas, la realidad en el terreno es una bofetada de humillación para el orgullo estadounidense. Se ha confirmado que las fuerzas especiales de Rusia no solo han desplegado el escudo electrónico, sino que han tomado el control operativo de los pozos petroleros más importantes de México bajo el pretexto de proteger activos estratégicos globales. La cifra de la corrupción dentro de la administración Trump ha dado un salto espeluznante. Nuevas auditorías de inteligencia sugieren que el desvío de fondos para esta guerra fallida alcanza ya los 100,000 millones de dólares. Se dice que altos mandos militares, al ver que la invasión era un suicidio táctico, decidieron llenar sus bolsillos antes de que el barco se hundiera, comprando islas privadas y complejos de lujo en territorios fuera del alcance de la justicia. En Washington, los rumores son aterradores. Se reporta que el presidente Trump ha caído en episodios de paranoia extrema, encerrándose en una habitación blindada donde solo permite la entrada de sus familiares más leales, mientras grita órdenes incoherentes sobre bombardear ciudades enteras si no recuperan el control del espacio aéreo. La economía de los Estados Unidos está en caída libre. El dólar ha perdido el 50% de su valor frente al oro en menos de 72 horas, provocando escenas de saqueos y violencia en las principales ciudades norteamericanas. Mientras tanto, el escudo ruso de Sheinbaum se ha expandido. No es solo un bloqueo de señales, es una zona de exclusión activa donde cualquier objeto metálico que cruce la frontera es detectado y neutralizado instantáneamente por pulsos electromagnéticos de última generación. Expertos en geopolítica aseguran que estamos presenciando el momento de Suez de los Estados Unidos, el fin definitivo de su capacidad para proyectar poder en su propio patio trasero. La presidenta Sheinbaum, en un discurso televisado a nivel mundial, ha declarado que México es ahora el eje de un nuevo orden mundial, donde la soberanía no se negocia con amenazas. El fracaso de Trump es absoluto, porque no solo no pudo capturar a los líderes de los carteles, quienes se dice que ahora actúan como fuerzas de apoyo para el ejército mexicano bajo mando ruso, sino que ha entregado las llaves de Norteamérica a sus peores enemigos. La tensión ha llegado a tal grado que se reportan deserciones masivas en las bases militares de Texas y Arizona. Los soldados estadounidenses se niegan a avanzar hacia una muerte segura contra una tecnología que no pueden ver ni combatir. El plan de invasión no solo se derrumbó, se ha convertido en la tumba del sueño imperial de Donald Trump, quien ahora, en medio de su locura, amenaza con apretar el botón rojo, mientras sus propios generales consideran seriamente aplicar la enmienda 25 para destituirlo antes de que el mundo arda por completo. La desesperación en el despacho oval ha alcanzado un nivel de locura cinematográfica. Donald Trump, consumido por el fracaso de su operación Martillo de Hierro, ha ordenado una purga masiva que ha dejado al gobierno de los Estados Unidos en un estado de parálisis administrativa total. En un arrebato de furia sin precedentes, el presidente ordenó el arresto de más de 200 funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono en una sola noche, acusándolos de ser ratas de la inteligencia rusa
que sabotearon su gloriosa invasión, mientras los helicópteros del FBI sobrevolaban Washington realizando detenciones arbitrarias. El mundo descubría la magnitud real de la catástrofe financiera detrás de este conflicto. Investigaciones independientes han revelado que la red de corrupción de la administración Trump no solo robó dinero del presupuesto, sino que intentó vender secretos nucleares a terceros países para cubrir el agujero fiscal de $100,000 millones dejado por la fallida invasión. El sistema financiero estadounidense está al borde del abismo, con el índice Dow Jones sufriendo la caída más estrepitosa desde la Gran Depresión, perdiendo 10,000 puntos en una sola jornada de pánico. En el frente de batalla, la humillación es física y tangible. Se reporta que las tropas de élite que intentaron cruzar por la zona de Tamaulipas fueron recibidas no por balas, sino por una onda de choque electromagnética que frió instantáneamente todos sus equipos de visión nocturna y comunicaciones, dejándolos vulnerables y desorientados en el desierto. La tecnología rusa que protege a la administración de Claudia Sheinbaum ha demostrado ser capaz de manipular la realidad del campo de batalla. Los soldados estadounidenses informaron haber visto imágenes holográficas de ejércitos fantasmas que los rodeaban, provocando crisis de nervios y deserciones en masa. El Comando Militar en Texas ha informado que el 70% de sus vehículos blindados han quedado inoperables debido a un virus que desactiva los motores electrónicos a distancia. Trump, al enterarse de que su ejército de $1,000 millones fue derrotado por software, habría sufrido un colapso nervioso, gritando y lanzando objetos de oro en su residencia privada mientras exigía que se activaran los protocolos de guerra total. Mientras tanto, la coalición liderada por México, Rusia y China ha comenzado a emitir una nueva moneda de reserva respaldada por el petróleo mexicano y el oro ruso, asestando el golpe de gracia al petrodólar. La presidenta Sheinbaum, con una serenidad que contrasta con la histeria de Washington, ha anunciado la creación de una zona de paz latinoamericana, prohibiendo permanentemente la entrada de naves de guerra estadounidenses al Golfo de México. La arrogancia de Trump de querer limpiar México como si fuera un patio trasero le ha costado a los Estados Unidos su estatus de superpotencia. El escudo ruso no solo detuvo los misiles, detuvo el tiempo para el imperio americano, revelando que el emperador está desnudo, arruinado y fuera de sus cabales. La tensión es tan alta que se rumorea que el propio vicepresidente ha contactado a los líderes del Congreso para declarar a Trump mentalmente incapaz, mientras el presidente se encierra en su búnker, rodeado de mapas marcados con objetivos civiles que sus propios generales se niegan a atacar. El desenlace de esta crisis ha marcado el punto de inflexión más dramático en la historia del continente. Donald Trump, completamente cercado por la realidad y el fracaso de su ambición, ha sido protagonista de una escena que parece sacada de una pesadilla geopolítica. Informes de última hora confirman que, en un intento desesperado por mantener el poder y ocultar las pruebas de una corrupción que ahora se estima en $200,000 millones, el presidente intentó declarar la ley marcial en todo el territorio estadounidense. Sin embargo, se encontró con un vacío absoluto. Los generales del Pentágono, temiendo un juicio por crímenes de guerra y conscientes de la superioridad del escudo ruso de Sheinbaum, ignoraron sus órdenes. La humillación final llegó cuando se filtraron imágenes de un Trump fuera de sí, gritando en los pasillos de su residencia privada, asegurando que él es el único capaz de salvar al mundo, mientras intentaba comunicarse con una flota que ya se había retirado de las costas mexicanas para evitar una aniquilación total por misiles hipersónicos. Mientras la figura de Trump se desmorona en medio de la demencia y el aislamiento, el escudo de acero de México ha consolidado una victoria sin precedentes. No solo se detuvo la invasión, sino que la influencia estadounidense en América Latina ha sido erradicada por completo.
Claudia Sheinbaum ha firmado el Tratado de la Nueva Era con Rusia y China, convirtiendo a México en la sede financiera del bloque BRICS en Occidente. El peso mexicano se ha revalorizado 1000%, mientras el dólar se ha convertido en una moneda de papel sin valor, provocando que los ciudadanos estadounidenses clamen por ayuda humanitaria en una frontera que ahora ellos intentan cruzar desesperadamente para escapar del hambre y la guerra civil interna. La red de corrupción de la era Trump ha sido expuesta a tal nivel que se han emitido órdenes de captura internacional contra toda su familia, acusados de saquear el Tesoro Nacional para financiar un ejército de mercenarios que hoy se rinde ante las milicias mexicanas armadas con tecnología del Kremlin. El plan de invasión de Trump, que pretendía ser su mayor trofeo tras la captura de Maduro, ha terminado siendo el catalizador de la caída de los Estados Unidos como imperio. El mundo ya no mira a Washington para obtener liderazgo. Ahora mira hacia la alianza soberana que México ha sabido forjar. Los expertos coinciden en que este es el fin de una era. La prepotencia de la fuerza bruta ha sido derrotada por la inteligencia estratégica y el blindaje tecnológico de potencias que ya no temen al gigante del norte. Trump, ahora recluido y bajo vigilancia de sus propios servicios secretos que temen un desastre mayor, representa la ruina de un sistema que subestimó la dignidad de un pueblo respaldado por el acero de Moscú. La historia registrará este momento no como una guerra ganada por México, sino como el suicidio de una superpotencia que en su ceguera y avaricia intentó invadir a su vecino y terminó destruyéndose a sí misma. El escudo ruso no solo protegió el territorio mexicano, sino que selló el destino de Donald Trump como el último y más trágico presidente del imperio americano.